through. Pero bueno, ella a veces no lo considera muy necesario porque capaz hay que poner anestesia, hay que poner algún sedativo y a veces es innecesario si se puede, podemos tener otras herramientas para poder detectar algún síntoma o algún síntoma nuevo o algún cambio sin necesidad de llegar de vuelta a una resonancia. I'm going off script again. Okay. Se va a salir el guión de vuelta. So, over a decade ago, we used to do a surgery called a Nissen when we placed a G-tube. So if a child with leukodystrophy needed a G-tube, we would also do a surgery that would close the bottom of the esophagus. Por ejemplo, hace algunos años ellos aprovechaban cuando le estaban poniendo una sonda de alimentación a un niño, o sea, el botón gástrico, aprovechaban y le hacían una microcirugía para poder adelgazar, para poder ajustar y apretar la última parte del esófago. Hélice, sí. We noticed that the children, it was a more difficult surgery, of course. Claro, era una cirugía mucho más compleja, obvio, porque tenían que hacer 2 procedimientos. And there weren't significant benefits to routinely do that for all children. Y se dieron cuenta que no había un beneficio real en hacer esto para todos los niños. Scoliosis surgery is also tricky. La cirugía para escoliosis también es puede ser un poco engañosa. Sí, engañosa, ajá. Gracias. As doctors, we are taught that scoliosis will impair lung function. Por ejemplo, a los médicos les dicen que la escoliosis va a traer complicaciones en los pulmones. But in our experience, doing a surgical procedure has not necessarily prolonged a patient's life. Pero por la experiencia que ellos han tenido, a veces se dan cuenta que hacer una cirugía, un procedimiento quirúrgico, no todas las veces mejora la calidad de vida del paciente. In fact, in a lot of patients, it actually reduces their quality of life because it's more difficult for patients to do things that they had been able to do before. De hecho, a veces tiene el efecto contrario y la calidad de vida disminuye en vez de aumentar porque ahora no pueden hacer cosas por esta cirugía que han tenido que antes sí podían hacer. So please read these recommendations and understand them, but don't always think that they need to be followed, what we would say, religiously. Sí. Entonces ella vuelve a recomendarles que lean todas estas guías, que vean las tablas, por ejemplo, que ella puso acá, donde están los síntomas, los objetivos de tratamiento, pero que tampoco lo sigan al pie de la letra. And I have to be careful because I'm getting videoed, but... Tiene que tener cuidado con lo que dice porque le están grabando, pero... in the United States, you get insurance to pay for something by calling it a standard of care. Ah, claro, pero en Estados Unidos a veces con la compañía aseguradora ya pueden acceder a muchos de los tratamientos estos. But again, you are a partner in your child's care, and so ask questions about what are the benefits and risks of any of these medical interventions. Pero bueno, de vuelta, ustedes son los que le tienen que preguntar a los doctores cuáles son los beneficios reales de los tratamientos o de las intervenciones que le pueden hacer a su hijo. I want to talk a little bit more about the registries and natural history studies, many of the numbers that were presented this morning. Quiero hablar un poquito más sobre los diferentes tipos de estudios clínicos que estuvimos nombrando en esta mañana en las diferentes presentaciones. So we consider a natural history study the foundation of rare disease research. Por ejemplo, en este caso quiere empezar con un estudio de historia natural y ella dice que es la base para la investigación de enfermedades raras o poco frecuentes. In a natural history study, information is collected about all individuals who have the disease to provide a comprehensive understanding of the clinical, imaging, genetic, and biochemical changes in the body. En este tipo de estudios se recolecta la información de todos los individuos que padecen la enfermedad para tener una mayor comprensión de los cambios clínicos, radiográficos, genéticos y bioquímicos que ocurren en el cuerpo. And a goal is often to understand the relationships between different aspects of disease and how it affects the outcome. Y esto nos sirve para comprender la relación que hay entre las variables de la enfermedad y los distintos resultados o efectos que se puedan dar. I would encourage you as families to participate in natural history studies so that physicians can learn as much about the disease. Y ella alienta a las familias a que participen en este tipo de estudios, en los estudios de historia natural, para poder aprender más sobre la enfermedad. These studies are often listed on a US-based website called clinicaltrials.gov. La mayoría de estos estudios están en esta página web que ella pone, que es clinicaltrials.gov. Es una página de Estados Unidos. And not all studies require you to visit a neurologist in person. Y porque lo bueno es que no todos estos estudios requieren que ustedes visiten físicamente a un neurólogo para participar. So we have a natural history study in Alexander disease that we will talk about this afternoon. Por ejemplo, de hecho están haciendo ahora un estudio para la enfermedad de Alexander que les va a hablar mucho más ahora en la tarde.
I recognize that it is not possible for you to come visit me in Philadelphia, although you are always welcome. Ella reconoce que a veces es difícil capaz para ustedes viajar a Filadelfia a visitarla, aunque por supuesto son todos bienvenidos. And often I would rather you use those resources to take care of your child. Y ella prefiere capaz que usen todos esos recursos en brindarles mejores cuidados a su hijo. But it is very important to me that I understand your journey and your child's history and when things change and at what ages. So we created a telephone interview so that you can tell me by phone what's going on with your child. Entonces para eso ellos crearon una entrevista telefónica para que la familia se pueda comunicar con ella por teléfono y le puedan contar sobre los primeros síntomas, cuando empezó, si tiene el diagnóstico o no, para que ella pueda evaluar al niño. And you're going to send me all those very organized medical records that we talked about. Claro, y de esa manera les van a poder mandar todas las carpetas que ella les recomendó que hagan antes, ordenadas cronológicamente, así ya tiene todo. But for those that don't have Alexander disease, there's also the Myelin Disorders Biorepository Program at the Children's Hospital of Philadelphia. Pero para aquellos que no tienen enfermedad de Alexander, que es lo que está estudiando la doctora, también, por ejemplo, está el programa de biorepositorio de trastornos relacionados a la mielina del Hospital de Filadelfia, del CHOP. And the idea here is that there is one website that anyone with a leukodystrophy can enroll their child. Y la idea es que hay una página web, que es esta que empieza con redcap.shop, donde todas las pacientes con leucodistrofia se pueden registrar ahí. We are collecting data on the solved and unsolved leukodystrophies. Porque ahí recolectan datos e información sobre leucodistrofias resueltas y no resueltas. We actually have a regular meeting where we review the patients that don't yet have a formal diagnosis. De hecho, por ejemplo, tienen reuniones bastante seguido para charlar sobre aquellos pacientes que todavía no tienen un diagnóstico. And then for many of the disorders, we actually have disease-specific programs that are in development. Y de hecho, para los diferentes tipos de trastornos tienen ensayos clínicos o estudios que están empezando específicos para cada uno de los trastornos. And so my other homework Y por eso tiene otra tarea ahora. is to figure out ways to work with the different foundations to create more of a program that would recognize all the children in South America. Esta nueva tarea que tiene ahora es para poder trabajar con las fundaciones que estuvimos viendo a la mañana para poder brindarles la ayuda para que ustedes puedan registrarse en esta página web. If you do contact us by one of these websites, our international office will likely help with translation so that we can talk to you about what we can provide your child. Pero si quieren directamente entrar a la página web, ellos tienen una oficina internacional que se va a ocupar de los problemas de traducción y de lenguaje para que puedan acceder a ellos y comunicarse. What I just referred to a natural history study is a little bit different than a registry. ¿Se acuerdan que antes se refirió a un estudio de historia natural y ahora se va a referir a un registro, que es un poco diferente? What was presented this morning are registries where you follow numbers and types of patients. Que son lo que estuvieron viendo hoy en la mañana, donde un registro era donde se volcaba toda la información sobre los diferentes pacientes y sus diagnósticos. Whereas a natural history study is trying to get more information about the disease presentation and prognosis. Claro, la historia natural lo que hace es capaz de recolectar un poco más de información sobre la enfermedad y sobre la historia de la enfermedad, los comienzos de la enfermedad. Por eso es diferente de un registro. But a natural history study can be very expensive, and registries are a wonderful place to start. Perfecto, como los estudios de historia natural pueden ser bastante caros, ella le recomienda empezar siempre con un registro. And with newborn screening programs, there is an urgent need to follow those children that are recognized through newborn screening. Por ejemplo, hay una necesidad cada vez más apremiante de hacer un seguimiento, una evaluación de los recién nacidos. One thing we learned in the United States with adrenoleukodystrophy, in the United States, adrenoleukodystrophy newborn screening recognizes a few other disorders. Por ejemplo, con los screenings de recién nacidos para la adrenoleucodistrofia en Estados Unidos los utilizan para poder diagnosticar otros tipos de enfermedades. A positive screen for adrenoleukodystrophy, por ejemplo, un test que dio positivo para la adrenoleucodistrofia, means that the child should have testing for very long chain fatty acids. Significa que deberían investigar al niño para testear la cadena de ácidos grasos, las cadenas largas de ácidos grasos. But if it's negative, there are a few other disorders to think about. Pero si eso les da negativo, significa que tienen que pensar en otros trastornos que pueda haber en realidad. The screen picks up Zellweger syndrome. Por ejemplo, la enfermedad de Zellweger, which is usually quite obvious in the newborn. The symptoms are obvious. Que por lo general suele ser bastante obvio, o sea, los síntomas son bastante obvios en los recién nacidos.
but it also picks up a Cardi-Gutierrez syndrome. Pero también les puede servir para detectar la Icardi-Gutierrez, el síndrome de Icardi-Gutierrez. So it's very important to understand the impact of the screening and what the long-term diagnosis is for the children that are recognized as positive. Por eso es importante tener reconocer la importancia de este tipo de exámenes para poder tener un diagnóstico preciso. And of course, clinical trials in the United States and throughout the world are the hallmark of evaluating a new therapy. Y por supuesto, ahora voy a hablar sobre los ensayos clínicos, que son el sello distintivo para evaluar un nuevo tratamiento o una nueva terapia. They're also used to compare therapies, devices, and procedures. Y también se usan para comparar terapias, dispositivos y procedimientos. There are different types of trials that are launched in the US and around the world. Hay diferentes tipos de ensayos clínicos que se lanzan alrededor del mundo. Often in rare diseases, you need to do a single trial and a smaller trial than what's done for heart disease and other disorders. Claro, por lo general para las enfermedades raras se suelen recurrir a 2 o 3 tipos de ensayos clínicos diferentes. But the goals of evaluating a new therapy are to determine, is the therapy safe and does it work? Pero los 2 objetivos principales de un ensayo clínico son determinar si un tratamiento o una terapia es segura y si funciona en seres humanos. And we often want to prove that in as few patients as possible to limit the exposure of a new drug before we know whether or not it's safe. Y por eso, por lo general, prefieren hacer la prueba, hacer el ensayo clínico en la menor cantidad de pacientes posibles antes de abrir las puertas y darles la droga a muchas más personas. In designing a clinical trial, the natural history data is critical. Understanding how the disease progresses is absolutely essential. En el diseño de un ensayo clínico es esencial contar con toda la información obtenida en los estudios de historia natural. As scientists, we decide ahead of time who is going to get the drug, not specifically which child, but who would be eligible for the drug is decided ahead of time. Por ejemplo, ellos los médicos cuando están diseñando un ensayo clínico ya piensan de antemano qué grupo específico de pacientes va a recibir la droga. And there's a very detailed protocol in a clinical trial. Y hay un protocolo muy detallado que tienen que seguir y muy riguroso. But as families, you can familiarize yourselves with clinical trial design and learning about the different trials and available clinical trials. And I'm going to show you an example. Pero como ustedes como familia lo que pueden hacer es familiarizarse un poquito con los ensayos clínicos y con el diseño de los ensayos clínicos, es decir, cómo se piensan los ensayos clínicos, y ahora les voy a mostrar un ejemplo. So unfortunately this website is in English. Bueno, lamentablemente esta página de internet está en inglés, pero... And I looked and I didn't see a button to translate it to Spanish. Claro, no llegó a traducirlo al español. This is supported by the National Institutes of Health in the United States. Esto está auspiciado por The National Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. So I just wanted to show you, I put in a search for metachromatic leukodystrophy. Por ejemplo, ella hizo un filtro y puso leucodistrofia metacromática. And 32 studies. Y le aparecieron 32 estudios. That means there are 32 research studies on metachromatic leukodystrophy in this program. Eso significa que en este programa hay actualmente 32 estudios que tratan sobre esta leucodistrofia. I know this is very small to read, but it tells you the title on the left. Pero bueno, se ve muy chiquito, pero se puede ver, por ejemplo, el título del estudio. The status, meaning is it active, is it enrolling, is it accepting new patients? El estado, por ejemplo, es que si está abierto, si ya está cerrado, si está aceptando nuevos participantes. Any results that are available? Los resultados que están disponibles hasta ese momento. The condition, so even though I searched for metachromatic leukodystrophy, sometimes that is included in a larger study. Las condiciones, porque vieron que ella filtró por la metrocromática, pero a veces un estudio trata sobre 2 o 3 diferentes, entonces ahí aparecen todas las enfermedades que están en este estudio. If there is an intervention, meaning a treatment, it's listed here. Si hay alguna intervención, es decir, algún tratamiento, va a aparecer acá también. And the locations where the study is taking place. Y dónde se está haciendo el estudio médico, el ensayo clínico. And so you can see here, enrolling by invitation, there's a study, and Brazil is one of the sites. Y ella encontró, por ejemplo, que ahí se los agrandó un poquito, que hay un ensayo clínico que está aceptando participantes en Brasil, en Porto Alegre. So as families, I encourage you to check this fairly often, not every week or every month. Ella le recomienda a las familias que de vez en cuando entren a esta página web, capaz no todas las semanas, pero con bastante frecuencia. This means that
a newly diagnosed patient can't just sign up for the study? Esto, en específico, este estatus que dice enrolling by invitation significa que no cualquiera, o sea, no cualquiera puede ingresar, tiene que ser por una invitación, en este caso específico. But you can search by the disease and the status or whether or not people are enrolling new patients into the study. Pero, por ejemplo, ven en el caso que donde dice status, que dice recruiting, que es que están llamando a pacientes, ahí significa que está abierto para todos, no es con invitación. It's really a way for you to understand what's going on around the world rather than just waiting for people to come and share their research with you. Está bueno porque es una manera muy interesante que tienen de poder conocer qué es lo que se está haciendo alrededor del mundo antes que esperar a tener una visita con el médico y capaz él no sabe y ustedes le pueden decir. So just an example, in metachromatic leukodystrophy, they are doing a safety and efficacy study of cryopreserved cells, which is a type of gene therapy, and they are recruiting new patients in Italy. Por ejemplo, a modo de ejemplo, están haciendo un estudio sobre la metacromática en Italia con una terapia génica. So just to conclude, I probably went over, but you are the expert on your child. Como conclusión, ustedes son los expertos en sus hijos. Organize your child's medical records and create a medical home. Una de las cosas que ella recomienda es organizar las necesidades médicas de su hijo y crear este hogar médico que ya les comentaba antes. Share your child's medical history with all providers, but acknowledge their specific expertise. Hay necesidad de compartir la historia clínica de tu hijo con todos los médicos, pero reconocer el área de especialidad de cada uno de ellos. So, for example, in Alexander disease, children have a lot of vomiting. Por ejemplo, en la enfermedad de Alexander los niños suelen tener muchos vómitos. Related to where there is disease in the brain. Que está relacionado con dónde está la enfermedad dentro de su cerebro. But parents don't think to ask me about it because I'm a neurologist. Pero, por ejemplo, los padres no le preguntan sobre eso porque ella es una neuróloga. And we have multiple medications that can help very dramatically that gastrointestinal doctors probably would never have used. Y ella en realidad tiene un montón de medicamentos para recomendarle que capaz un gastroenterólogo no recomendaría. And please participate in natural history and other studies if you are interested to help us best learn about your child's disease. Y bueno, y por último, si están interesados, ella recomienda que participen en un estudio de historia natural o en algún otro estudio de investigación para que pueda ayudarlos a entender mejor la enfermedad de su hijo. Again, when children inspire science, extraordinary discoveries happen. Nuevamente le gusta recalcar esta frase, cuando los niños se inspiran a la ciencia, grandes descubrimientos tienen lugar. And I have to thank all of our partners in the work that we do at Children's Hospital of Philadelphia and recognize the foundation as our newest partner. Y le agradece a todos los patrocinadores que hicieron posible que ella esté acá en Filadelfia y a la Fundación de Lautaro por invitarla. Gracias.